De inmediato vamos a dar inicio a la actividad académica que corresponde al primer bloque de estas jornadas. Yo voy a invitar al doctor Natalio Kupperman como para que coordine el primer simposio, que es síndrome metabólico en distintas condiciones gineco-endocrinas, perdón. El doctor Natalio Kupperman es doctor en medicina y cirugía, es profesor adjunto de la primera cátedra de ginecología de la Universidad Nacional de Córdoba, es jefe de servicio de medicina reproductiva del Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en medicina reproductiva y especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva. Doctor Kupperman, muchas gracias por acompañarnos, le damos la bienvenida y dejamos en sus manos el próximo espacio para que usted coordine el simposio. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días a todos los colegas que nos están escuchando. Y en primer lugar, lo que quiero hacer es agradecer a las autoridades de FASGO la invitación a organizar este simposio a una sociedad amiga como es AEGRE. El tema del simposio, como lo dijo el doctor Garello, es el síndrome metabólico en distintas condiciones gineco-endocrinas. Ustedes saben que el síndrome metabólico es un conjunto de entidades clínicas que afecta hasta 1/3 de los adultos, es decir, es una patología de gran prevalencia y de gran posterior mortalidad. Vamos a dar comienzo al simposio. En primer lugar, nos va a dirigir la palabra la doctora Silvana Pérez Andrada de Buenos Aires. La doctora Silvana Pérez Andrada es médica de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en tocoginecología, es especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva, es especialista también en anticoncepción y es ex médica del Departamento de Planificación Familiar del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Así que los dejo con la doctora Silvana Pérez Andrada. Hola, buenos días. Gracias, Adelante, doctor Silvana. Kupperman. Gracias, doctor Kupperman, por la presentación. Bueno, buenos días a todos. Gracias a FASGO por invitar a SAEGRE a este simposio. Yo les voy a hablar de síndrome metabólico y elección del método anticonceptivo. ¿Podés comenzar, Silvana, tu charla? Sí, ya comencé. Bueno, como les decía, voy a hablar de síndrome metabólico y elección del método anticonceptivo. El síndrome metabólico ha sido definido por varias sociedades sin encontrar un criterio unificado. En 1988, Riven lo denominó síndrome X y lo asociaba a hipertensión, insulinoresistencia, diabetes tipo 2 y dislipemias. En 1998, la Organización Mundial de la Salud incluye la insulinoresistencia como criterio. En 2001, el panel del tratamiento del adulto lo reconoce como factor de riesgo múltiple para enfermedad cardiovascular. La American Heart Association incluyó a los pacientes tratados por dislipemias o hipertensión arterial y disminuyó el punto de corte de la glucemia a 100 miligramos por ciento. En 2005, la Federación Internacional de Diabetes propuso los siguientes criterios para diagnóstico del síndrome metabólico, que son los que voy a utilizar para desarrollar la clase. Ellos son
la obesidad central, que se mide a través del diámetro de la cintura, más 2 factores de riesgos: triglicéridos mayor a 150, HDL menor a 50 miligramos o en tratamiento, una TA mayor a 130-85 y la glucemia mayor a 100, o diabetes tipo 2. El síndrome metabólico se caracteriza por alteraciones relacionadas con la insulina y la obesidad, lo que aumenta el riesgo cardiometabólico y la proliferación celular. Y está asociado a síndrome de ovario poliquístico, estados hiperandrogénicos, anovulación, infertilidad, alteraciones de la coagulación y mayor riesgo neoplásico, con una amplia variación en la expresión clínica individual determinada por los factores de riesgos, obviamente ambientales y genéticos. Entonces, el primer paso para la elección de un método anticonceptivo es identificar los factores de riesgo. ¿Cómo identificamos esos factores de riesgo? Bueno, realizando una historia clínica detallada, donde debemos interrogar los antecedentes familiares de la paciente, diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular, hacer una historia clínica también sobre sus antecedentes obstétricos, si tuvo diabetes gestacional, intolerancia a la glucosa, obesidad en el embarazo, interrogar sobre sus hábitos, alimentación, hábitos tóxicos, si es sedentaria, también sobre las drogas que utiliza, como tratamientos con hiperglucemiantes como los corticoides, o si está bajo tratamiento de hipertensión o dislipemia, y acompañado de un examen clínico donde debemos realizar un control de su peso, medir su cintura y evaluar signos de acantosis nigricans, estrías en el abdomen, signos de androgenización, etc. Entonces, ¿cuál es el método anticonceptivo de elección en pacientes con síndrome metabólico? En general, sabemos que los estrógenos aumentan la sensibilidad a la insulina, disminuyen la glucemia, incrementan triglicéridos, disminuyen colesterol total, incrementan HDL, disminuyen LDL. Y la progesterona incrementa la insulina basal y postprandial, altera la tolerancia a los hidratos de carbono, disminuye HDL e incrementa LDL. ¿Qué anticonceptivos, o sea, cómo los calificamos a los métodos anticonceptivos? Los calificamos en naturales, hormonales, barrera, quirúrgicos y mecánico. Contamos con los anticonceptivos hormonales con varias presentaciones: píldoras, anillo, parche, inyectable, implante. Estas combinaciones, o sea, estas presentaciones comerciales, son combinaciones de esquemas monofásicos de estrógenos y progesteronas. ¿Con qué estrógenos contamos en nuestro mercado? Bueno, tenemos el etinilestradiol, que es un estrógeno derivado del estradiol. Fue el primer análogo del estrógeno sintetizado en Berlín en 1938, y a lo largo de estos años estas dosis se ha ido reduciendo, contando con preparados en la actualidad de 30 y 20 miligramos. Esta disminución en la dosis de estrógeno, manteniendo la misma eficacia anticonceptiva, ha permitido mejorar la tolerancia y disminuir los efectos secundarios, sobre todo las repercusiones a nivel cardiovascular. Contamos también con el valerato de estradiol, que es un estrógeno sintético que tras su administración vía oral se cinde en 17 beta-estradiol y ácido valérico en el tubo digestivo, y luego en el hígado el 17 beta-estradiol igual al endógeno se metaboliza en estrona y estriol. También contamos con el estradiol, que en los SACO tiene la misma estructura hormonal que el estradiol que se encuentra en que es el 17 beta-estradiol. Luego tenemos a los progestágenos. Bueno, ellos se dividen en generaciones. Acá en la Argentina, de primera generación, contamos con la medroxiprogesterona, que tiene un efecto parcial glucocorticoide. Como segunda generación se encuentran el levonorgestrel, que tiene un efecto parcial antiestrogénico y androgénico, y la ciproterona, que tiene un efecto parcial antiandrogénico. En la tercera generación nos encontramos con el desogestrel, que tiene un efecto parcial androgénico, y el norgestimato y el gestodeno.
Y en la cuarta generación, la drospirenona, que tiene un efecto parcial antiandrogénico, y el dienogés, que tiene un efecto parcial antiandrogénico, y la drospirenona, que tiene un efecto parcial antimineralocorticoide. También tenemos al acetato de nomegestrol, que es una hormona sintética con actividad progestágénica, y se considera dentro de las progestinas de tercera generación. El acetato de nomegestrol es un derivado del 17-hidroxiprogesterona y por ello presenta un efecto progestacional superior al acetato de hidroxiprogesterona y una actividad antiandrogénica parcial 20 veces menor que la ciproterona. Tiene efectos favorables sobre los niveles lipídicos con reducciones significativas del LDL y de la lipoproteína A. El método anticonceptivo debe respetar los criterios de elegibilidad de la OMS. Para su uso, la OMS propuso recomendaciones basadas en la evidencia en cuanto a las condiciones en las que una persona puede utilizar los métodos en forma segura. Estas recomendaciones sirven de base para la toma de decisiones en pacientes con ciertas condiciones médicas, siendo la categoría 1, donde no existen restricciones, la categoría 2, los beneficios superan los riesgos, la categoría 3, los riesgos superan las ventajas, y la categoría 4, cuando existe una contraindicación absoluta. Entonces, ¿cómo nos manejamos ante la paciente con obesidad? ¿Qué es la obesidad? Bueno, acá vamos a tener en cuenta la obesidad visceral, ya que está implicada en la secreción de varias hormonas y citoquinas, produciendo un estado proinflamatorio y un daño oxidativo que conducen a la disfunción endotelial, a la ateroesclerosis temprana, a la hipertensión, a la dislipemia, a la diabetes mellitus y a la insulinoresistencia. Recordemos que el alto peso corporal está asociado con incremento del metabolismo basal, por lo que puede acortar la duración de la acción del anticonceptivo oral. Entonces, en pacientes con índice de masa corporal mayor de 30, los anticonceptivos combinados de etinilestradiol con dosis menores a 30, de valerato de estradiol, los inyectables combinados, el parche y el anillo son categoría 2. Recordemos que el parche está limitado su uso a pacientes con peso mayor a 90, ya que aumenta el riesgo de embarazo. Mientras que la píldora de solo progesterona, la medroxiprogesterona inyectable trimestral, el implante, el DIU de cobre y el DIU de levonorgestrel son categoría 1. ¿Qué pasa con la hipertensión? Bueno, consideramos hipertensión a la presión mayor de 130-85 milímetros de mercurio. Sabemos que la hipertensión arterial es de origen multifactorial y contribuye a acelerar las comorbilidades del paciente por daño endotelial. La disfunción endotelial se relaciona principalmente con la obesidad abdominal y la insulinoresistencia. Sabemos que los ACO causan aumentos en la tensión arterial en un 4 a un 5% en las mujeres normotensas e incrementan un 9 a un 16% en mujeres con hipertensión preexistente. Por ello, en pacientes con TA mayor a 160-100 y en mujeres con enfermedad vascular, los anticonceptivos orales combinados, los inyectables, el parche y el anillo tienen una contraindicación absoluta. En estos pacientes, lo recomendado es el DIU de cobre, el implante, la píldora de progesterona sola o el DIU de levonorgestrel. ¿Qué pasa con la dislipemia? Bueno, la dislipemia es el desbalance de lípidos que genera una enfermedad cardiovascular. Se caracteriza por el aumento de los triglicéridos, el colesterol LDL y la disminución del colesterol HDL. La relación triglicéridos-HDL mayor a 3 o 2,5, según los estudios, es indicativa de insulinoresistencia y predictor de enfermedad cardiovascular.
Sabemos que la obesidad aumenta la liberación de los ácidos grasos no esterificados a nivel hepático e incrementan la síntesis de triglicéridos y LDL con la reducción del HDL. El aumento de la LDL y el descenso de la adiponectina juegan un rol fundamental en el desarrollo del hígado graso no alcohólico. Los ACO, el efecto de los ACO sobre los lípidos depende más de los estrógenos utilizados y su concentración y de la capacidad androgénica y antiestrogénica del progestágeno. Entonces, el balance estrógeno-progesterona afectaría el metabolismo lipoproteico. Desogestrel, norgestimato y gestodeno tienen un bajo nivel de androgenización, pudiendo usarse en baja dosis en estas pacientes, ya que aumenta el HDL, disminuye el LDL, produce pocos cambios en el colesterol y aumentan los triglicéridos. Entonces, en pacientes con dislipemia, los anticonceptivos hormonales combinados en todas sus presentaciones son categoría 2 o 3, mientras que la píldora de progesterona sola, la medroxiprogesterona, el implante y el DIU de levonorgestrel son categoría 2, siendo la colocación del DIU de cobre el método sin riesgo. Ahora hablemos del metabolismo de los hidratos de carbono y sus alteraciones, que se consideran la glucemia en ayunas alterada, la intolerancia oral a la glucosa, la insulinoresistencia y la diabetes tipo 2. Sabemos que la insulinoresistencia es la incapacidad de las células para responder a la insulina por defecto de unión o activación postreceptor. Los factores ambientales propios son determinantes en su evolución. No es patognomónico de las personas obesas, pero la presencia de obesidad acelera el agravamiento del cuadro. El agotamiento de las células pancreáticas resultantes de la hiperinsulinemia reactiva promueve el desarrollo de diabetes mellitus, dislipemia aterogénica, adipogénesis a predominio central, hipertensión y un estrado protrombótico proinflamatorio. La insulina resistencia también genera hiperandrogenismo y a su vez los andrógenos disminuyen la sensibilidad de la insulina, lo cual genera un círculo vicioso. Hay que aclarar que no hay método contraceptivo que esté contraindicado específicamente en mujeres con diabetes controlada. En principio se deben aplicar las mismas guías de contracepción que para las mujeres sin diabetes. Ahora, respecto a las mujeres con diabetes, los preparados de baja dosis de etinilestradiol con gestágenos antiandrogénicos de tercera generación no parecen tener efectos metabólicos importantes sobre el control de la glucemia y el metabolismo lipídico. Sin embargo, puesto que la anticoncepción aumenta el riesgo de trombosis en mujeres sanas no diabéticas por inducir un estado procoagulatorio, no debe usarse en mujeres diabéticas con complicaciones sistémicas o factores de riesgos añadidos como la hipertensión o el tabaquismo, independientemente de la edad. Entonces, los anticonceptivos solo con progestágenos presentan menos complicaciones cardiovasculares y se usan la mayoría de las contraindicaciones para los estrógenos. También podemos usar la medroxiprogesterona evaluando el riesgo-beneficio sobre la alteración lipídica. El implante no altera los niveles lipídicos y por supuesto también son indicaciones los DIU. Como conclusión, entonces, debemos saber que la consulta de anticoncepción es una emergencia. La toma de la TA debe constituir una de las pocas pruebas complementarias que se deben realizar antes de prescribir anticonceptivos. Entonces, ante un posible síndrome metabólico en la paciente, se sugiere anticoncepción con preservativo masculino o condón femenino, gestágenos solos, oral, implantes inyectables o la colocación del DIU de cobre o levonorgestrel. Bueno, muchísimas gracias por la atención. A continuación, les decía, la doctora Valeria Cervetti, también de Buenos Aires, se va a referir al síndrome metabólico ISOP, síndrome de ovario poliquístico. La doctora Valeria Cervetti es médica especialista universitaria
en ginecología y obstetricia. Es especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva de SAEGRE. Es miembro de la comisión directiva de SAEGRE. Es coordinadora del curso anual de especialización de SAEGRE en Buenos Aires en este momento y lo fue de Córdoba anteriormente. Gracias, doctor. Bien, ahí está la presentación, perfecto. Bueno, buen día primero. Mi nombre es Valeria Cervetti. Gracias por acompañarnos y escucharnos en esta mañana de jornadas virtuales de FASGO. Nos invitaron a SAEGRE a charlar un poquito del síndrome metabólico en las distintas entidades ginecoendocrinas y vamos a ver qué pasa en el síndrome de ovario poliquístico. Ahí está. Se ha recorrido un largo camino hasta llegar a una definición o hasta consensuar criterios, desde 1990 con el NIH, en 2003 aparece el consenso de Rotterdam, y en el 2006 la Sociedad de Exceso de Andrógenos hace su publicación. Todos estos coinciden en que para definir un síndrome de ovario poliquístico hay que sí o sí excluir otros estados hiperandrogénicos que pueden causar una clínica similar, que son patología tiroidea, hiperprolactinemia, causas adrenales, tumores ováricos o adrenales, hirsutismo idiopático, enfermedad de Cushing y causas adrenales. Bien. Les dije, en 1990 aparece la publicación del NIH que indica que tiene que tener dos criterios, que son anovulación crónica y clínica o bioquímica de hiperandrogenismo. En el 2003, en la ciudad de Rotterdam, se consensúa que tiene que tener dos de estos tres criterios, y se agrega como un criterio más la ecografía con morfología de ovario poliquístico. Antes no estaba presente. Para luego, en 2006, en la Sociedad de Exceso de Andrógenos, se define que al ser un estado hiperandrogénico, sí o sí tiene que presentar clínica o bioquímica de hiperandrogenismo, con lo cual esta no es una característica que podemos excluir, y a ello le sumamos uno de dos, oligoanovulación o la morfología ecográfica de ovarios poliquísticos. Espérenme, ¿qué pasa? Ahí va. La etiología aún no ha sido dilucidada, ¿sí? Hay muchos factores que intervienen en, primero, la predisposición, y segundo, el desarrollo del síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Lo que sí se sabe es que la interacción entre la hiperandrogenemia que se presenta y la resistencia a la insulina son el papel fundamental en el desarrollo de las características fenotípicas del síndrome de ovario poliquístico. Dentro de los factores genéticos hay más de 70 genes candidatos a la fisiopatogenia del SOP. Este es un listado muy largo, este es uno de los últimos trabajos. Ya en 1968 Cooper empieza a definir y a incluir como parte de la fisiopatogenia a la base genética. Dentro de los factores hereditarios se observa que en las hijas de madres con síndrome de ovario poliquístico presentan una sobreproducción de hormona antimileriana en la etapa prepuberal. Esta se podría corregir si esa madre recibiera metformina durante el embarazo, entonces la hija tendría valores normales de hormona antimileriana, y en la prepubertad también presentan un mayor volumen ovárico, hiperinsulinemia, y en la adolescencia ya empiezan a desarrollar el hiperandrogenismo, es decir, la clínica. Nos podemos preguntar si este exceso de andrógenos que tiene esta madre embarazada aumenta la predisposición a desarrollar el síndrome de ovario poliquístico, y se ve que no, porque los andrógenos maternos se aromatizan a estrógenos en la placenta, con lo cual no son los responsables de estos cambios epigenéticos que se producen, pero sí lo son los cambios metabólicos, ya que se observa que inducen la sobreproducción de andrógenos por los ovarios fetales. Entonces, podríamos actuar sobre uno de estos factores ambientales modificable. Lo fundamental siempre en toda entidad es actuar sobre los factores modificables, los demás no los podemos intervenir. Entonces podemos reprogramar esta función ovárica de esta niña, descendiente de esta madre, que ha tenido el síndrome de ovario poliquístico toda su vida. Entonces, programa fetal en la etapa prenatal, para actuar sobre los factores ambientales. En la etapa postnatal podemos actuar sobre una alimentación sana, sobre la actividad física, sobre las toxinas ambientales que rodean y predisponen. Bien. La relevancia de los factores ambientales en el desarrollo del SOP se evidencia por el efecto que producen los cambios en el estilo de vida sobre la obesidad, ¿sí? Se observa que descendiendo solamente un 2 a un 5%, este es un trabajo muy viejo y se sigue repitiendo y se sigue observando la misma mejoría con solamente esa reducción de peso, que va a reducir la hiperinsulinemia, aumentar el nivel de SHBG al disminuir la insulina plasmática, con lo cual conduce a que haya menos andrógenos libres plasmáticos circulando. Todo esto puede restaurar el ciclo ovulatorio, puede mejorar el hiperandrogenismo clínico y mejorar los trastornos metabólicos que presentan estas pacientes. Entonces, podemos tener
Un círculo vicioso en el cual trastornos placentarios que generan hipoxia fetal conducen a una restricción del crecimiento intrauterino, con un bajo peso al nacer, con una obesidad e hiperinsulinemia en la niñez, que se repite durante la etapa reproductiva con hiperandrogenismo, todo esto perpetuado por un estilo de vida sedentario, por toxinas ambientales como el alcoholismo y tabaquismo, por el consumo de grasas saturadas. En cambio podríamos tener un crecimiento fetal intrauterino fisiológico, con unos bebés con peso adecuado al nacer, con un peso adecuado en la niñez y en la adolescencia o en la etapa reproductiva, lo que va a conducir a su vez a un embarazo saludable, y todo esto se perpetúa por un estilo de vida saludable, lo que sería un círculo virtuoso en vez de un círculo vicioso. Bien. Sabemos que el SOP tiene todas las alteraciones en las gonadotrofinas que conducen a las alteraciones en la ovulación y que se representan en las alteraciones del ciclo, clínicamente, pero también sabemos que tienen unos defectos en la acción de la insulina y disfunción en las células beta pancreáticas. No voy a hablar de los criterios del síndrome metabólico, que los explicó perfectamente Silvana, ¿sí? Esto es lo que usamos actualmente, que es lo último. Se observa, dentro de estos criterios de síndrome metabólico, que tenemos en la paciente con SOP, que el 30 al 75% presentan obesidad. La obesidad se asocia a resistencia a la insulina, con el consecuente hiperandrogenismo. Todo esto predispone a un síndrome metabólico. De todos los factores ambientales, genéticos, todos en general, que influyen en la aparición de fenotipos graves del SOP, ¿sí? Que tiene que ver con la clínica cuando hablamos de graves, el principal es la obesidad. Se observa en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico que tienen una circunferencia de cintura mayor. Esto nos habla de mayor grasa abdominal. Este tejido adiposo visceral tiene una menor actividad lipolítica, influye muchísimo en la resistencia a la insulina, con una mayor insulinoresistencia al tener mayor porcentaje de grasa abdominal. Esta insulinoresistencia, además de actuar sobre factores metabólicos, dijimos recién que disminuye la SHBG, que es la globulina ligadora de esteroides sexuales. Esta disminución de esta globulina va a generar fenotipos más hiperandrogénicos. A su vez, esta insulinoresistencia está presente en un 30% de las mujeres con SOP, en el 95% de estas mujeres que presentan SOP y obesidad. El riesgo de diabetes en las pacientes con SOP es 2 a 5 veces mayor. Es aún más alto todavía si la paciente presenta obesidad y antecedentes familiares. Y lo importante de esta diapositiva es que tenemos que saber que el principal defecto en relación a la insulina en el SOP está en la absorción periférica de glucosa mediada por insulina, y no en la producción hepática de glucosa, ¿sí? Entonces vamos a tener una paciente que tiene intolerancia oral a la glucosa con glucemias en ayunas normales y hemoglobinas glicosiladas normales, ¿sí? Entonces, para detectar una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, es necesario realizar la curva de tolerancia oral a la glucosa para evaluar a estas mujeres. En cuanto a las dislipemias, un 30% de las pacientes presentan LDL en valores de riesgo, ¿sí? De estas pacientes con SOP. Se vio que estos valores de LDL no mejoran con insulinosensibilizadores y con hipoglucemiantes, con lo cual no es solamente la única predisposición la insulinoresistencia, sino que en sí, por tener la entidad con el síndrome ovario poliquístico, ya tienen una predisposición a dislipemias. El síndrome de ovario poliquístico aumenta 3 veces el riesgo cardiovascular, ¿sí? Hallamos aproximadamente un 40% de síndrome metabólico en estas pacientes con síndrome de ovario poliquístico, y el principal factor a tener en cuenta es el tejido adiposo, ¿sí? El riesgo de síndrome metabólico aumenta con el grado de adiposidad de la paciente, y es 14 veces mayor en comparación con mujeres delgadas con SOP, ¿sí? Se ve además que varía según la nación donde habita la paciente, la etnia de la paciente. Hay diferencias entre Europa, por ejemplo, y Estados Unidos, en el cual se observa claramente que los factores ambientales, como la dieta y el sedentarismo, influyen en esta expresión del síndrome metabólico. Bien, la obesidad tiene una relación con el espesor de la íntima media carotidia, y esto se ve en las pacientes con SOP, que es independiente del peso corporal, ¿sí? Si le sumamos obesidad a esta paciente con SOP, el espesor de la íntima va a ser aún mayor. La calcificación de las arterias coronarias se evalúa por tomografía, por emisión de electrones, es el gold standard como predictor de eventos cardiovasculares, y en estas pacientes se encuentra significativamente aumentado, las pacientes con SOP. Por último, para tener muy en cuenta unos parámetros de estas pacientes, es que se observa que
en pacientes con historia de hiperandrogenemia y oligomenorrea hay una mayor prevalencia de calcificaciones de las arterias coronarias y aumento del grosor de la íntima carotidia. Bien, no sé si me fui o me están escuchando. Bien, yo continúo. Vimos que en la niñez actuamos sobre la programación fetal y puede darse una restricción del crecimiento intrauterino, ahí me contesta Fabián, y durante toda la etapa reproductiva aparecen hiperinsulinemia, obesidad visceral, el PCO, la infertilidad. Más adelante en la menopausia, o en las finales de la etapa reproductiva, aparece la diabetes, obesidad, dislipemias, cáncer endometrial, enfermedad cardiovascular. Realizamos un trabajo en el Hospital Argerich, que fue un estudio observacional sobre 96 pacientes, recolectadas entre los años 2010 y 2019, con una edad promedio de 28, que queríamos ver la prevalencia del síndrome de ovario poliquístico, la prevalencia del compromiso metabólico en el síndrome de ovario poliquístico. Estos fueron los resultados. Tengo algunas interferencias, les pido disculpas, pero escucho otras cosas, por eso me interrumpo sola. Bueno, los resultados fueron los siguientes. Pacientes que presentaban ningún criterio de síndrome metabólico al momento del diagnóstico del SOP era un 8% solamente, ¿sí? La conclusión más grande es que el 56% de las pacientes con diagnóstico de síndrome ovario poliquístico al momento tenían diagnóstico de síndrome ovario metabólico con 3 o más criterios recabados del síndrome metabólico. Ahí se escucha mejor. Bien, entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? Que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico deben ser evaluadas para riesgo de enfermedad cardiovascular al momento del diagnóstico, evaluando la circunferencia de cintura, el perfil lipídico completo, el control de la tensión arterial y realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa en las pacientes que tienen obesidad o que son delgadas con SOP mayor de 40 años o que tienen antecedentes de diabetes gestacional o antecedentes familiares de diabetes tipo 2. Consideramos una paciente con síndrome de ovario poliquístico en riesgo de enfermedad cardiovascular cuando ya tiene uno de estos siguientes factores: obesidad, abdominal... 2 minutos, doctora. Sí, Natalio, lo tengo en cuenta. Hipertensión, dislipidemia, enfermedad vascular subclínica y antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz. Entonces, es importante la disminución de un 5% de peso. La actividad física, lo más importante para llevarnos de acá es que tiene que ser aeróbica, sí o sí, porque es insulino sensibilizadora y lipolítica, ¿sí? Y eso conduce a un nivel de evidencia de recomendación grado A, lo cual es muy importante. Por último, este es el último trabajo que tenemos del síndrome de ovario poliquístico, que es del 2018. Se evalúa el uso de metformina comparado con placebo en mujeres con índice de masa corporal mayor a 25, se vieron beneficios en cuanto al peso, al índice de masa corporal, glucemia, insulinemia en ayunas y perfil lipídico. Entonces, siempre tenemos que tratar de conducir a esta paciente con su forma fenotípica de manzana a llevarle a un estado de pera. Las intervenciones tienen que ser destinadas a mejorar la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Con medicación, con actividad física o con dieta, y las concentraciones y actividad de los andrógenos con los medicamentos que tengamos a mano disponibles. Entonces, sabemos que es una enfermedad crónica, que tiene aumentado el riesgo metabólico, ¿sí? Entonces, tenemos que evaluarlas desde el inicio, por completo, para evaluar estos parámetros metabólicos basales, que sabemos y conocemos muy bien que están en el síndrome metabólico, para finalizar. Espero les haya gustado. Me queda un minuto, Natalia. Excelente, muchas gracias. Gracias por cumplir con el horario y muy buena la ponencia. A continuación nos va a hablar la doctora, la profesora Blanca Campostrini de La Plata. Ella nos va a hablar. Buenos días a todos, gracias Natalio por tu presentación, y en primer lugar agradezco al Comité Científico de FASGO por el honor de la invitación y a SAEGRE por su confianza. Debo tratar en estos minutos el tema de síndrome metabólico y menopausia. Como nosotros sabemos, luego de la menopausia
surgen muchas enfermedades crónicas que afectan tanto la calidad como la cantidad de la vida de las mujeres. El agotamiento de los estrógenos es una consecuencia importante del envejecimiento normal y de la insuficiencia gonadal, lo que puede aumentar la vulnerabilidad a enfermedades en los tejidos sensibles a todo esto. Entonces, en el primer trimestre del siglo XX, como sabemos, Marañón, un español, y Killing describieron las alteraciones metabólicas que se asociaron con síndrome metabólico, como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2. Pero se necesitó medio siglo más para redefinir las características que actualmente componen lo que hoy se conoce como síndrome metabólico. Para rotular como síndrome metabólico, las pacientes deben tener 3 al menos de las siguientes condiciones médicas, que son el HDL, colesterol bajo, la hipertrigliceridemia, la hiperglucemia, la hipertensión arterial y la obesidad, que como todos nosotros sabemos, aumentan el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. En este slide que les estoy mostrando, están esquematizados los factores endocrinos asociados al riesgo para síndrome metabólico, de los que nos habló perfectamente Valeria, la doctora Cervetti. Y vemos que la menopausia, que está ahí señalado con la flecha en rojo, es uno de ellos. Y según Rogerio Lobo, es un factor de riesgo independiente de la edad. La enfermedad cardiovascular, como sabemos, es la primer causa de muerte en las mujeres después de la menopausia. Y las causas de síndrome metabólico todavía aún no están totalmente y claramente identificadas. Sin embargo, se han relacionado con el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y la resistencia a la insulina. Una de las consecuencias de la disminución estrogénica es el aumento de la grasa abdominal y de las alteraciones metabólicas que justamente genera este exceso de grasa. Continúo, perdón, pareció que como hay como una interferencia. Bueno, en este slide les muestro que la prevalencia del síndrome metabólico es, por ejemplo, 3.8% en todas las mujeres premenopáusicas, y en la paciente posmenopáusica, fíjense cómo se eleva a más del 60%. El aumento de peso y la obesidad en la menopáusica van a condicionar un aumento de prevalencia del síndrome metabólico. Y justamente Rogerio Lobo nos marca que durante la transición a la menopausia hay un aumento de peso significativo. Fíjense, entre 2 a 2.5 kilos durante al menos 3 años. Entonces, el rol clave lo van a jugar la hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina, la obesidad. Y todo esto contribuye a la dislipilemia, al estrés oxidativo, la inflamación, la alteración de la coagulación y la aterosclerosis. La aparición simultánea en una paciente menopáusica de resistencia a la insulina y obesidad es muy perjudicial para la salud metabólica. ¿Por qué? Porque se asocia a ese aumento del estrés oxidativo procesos inflamatorios y protrombóticos, así como alteraciones en la producción de la adipocitosina. Toda paciente posmenopáusica que tenga un índice de masa corporal aumentado más allá de 30 kilogramos por metro cuadrado, tenemos que tener claro que va a tener un efecto negativo significativo sobre la tensión arterial y que afecta los niveles de triglicéridos y glucosa porque se relaciona además con niveles de HDL colesterol bajo, lo cual constituye un riesgo. La mujer menopáusica va a tener niveles altos de leptina, adiposina, grelina, resistina e insulina, niveles bajos de adiponectina. La leptina alta con la adiponectina baja tienen correlación positiva con marcador de resistencia a la insulina. La adiponectina baja
se correlaciona con un HDL colesterol bajo. La interleuquina 6, que aumenta en este tipo de pacientes, es un marcador de inflamación. El plasminógeno de tipo uroquinasa disminuido también es un marcador de disfunción endotelial. Y la iricina es aquella miosina que produce la conversión del tejido adiposo blanco en ese tejido similar a la grasa parda y que media los efectos beneficiosos del ejercicio sobre el metabolismo. Estas pacientes van a tener iricina alta, lo cual se asocia a mayor riesgo para síndrome metabólico. Y la hormona digestiva, la grelina, va a tener influencia sobre la sensibilidad a la insulina y efectos negativos sobre la tensión arterial, la lipoproteína, la coagulación, la inmunidad, etc. Muchísimas pacientes menopáusicas, un 33%, van a tener alteraciones del sueño, desde dificultad para iniciarlo, mantenerlo, despertares tempranos, excesiva somnolencia diurna. Todo esto aumenta el riesgo para síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2. Estas alteraciones del sueño tienen riesgo porque se asocian a la liberación del cortisol, lo cual va a movilizar la glucosa que está almacenada y estimula la secreción de insulina. Fíjense, se estima que por 30 minutos de sueño perdido por día, en un año aumentaría el riesgo de obesidad y de resistencia a la insulina entre un 18% y un 41% respectivamente. Entonces, la relación entre el aumento de obesidad y la alteración del sueño es fundamental para la regulación de las hormonas que controlan el apetito y el gasto energético, que como ustedes saben son la leptina y la grelina. Se demostró también que las pacientes que tienen síndrome metabólico, ya sean premenopáusicas o posmenopáusicas, tienen afectada negativamente la sexualidad. Vamos a la terapia hormonal. La terapia hormonal no se recomienda como estrategia preventiva para los trastornos metabólicos en la menopausia, pero sí como parte de una estrategia integral para prevenir las enfermedades crónicas después de la menopausia. Y acá tenemos que considerar la terapia hormonal para la menopausia, especialmente la terapia estrogénica. ¿Cuál debe ser el manejo de una paciente menopáusica con riesgo o que padezca síndrome metabólico? En primer lugar, medidas preventivas como modificaciones del estilo de vida. Debemos inducirla a una actividad física moderada, 30 minutos de ejercicio al menos 3 veces por semana y 2 sesiones de ejercicio con carga. Deben seguir una dieta saludable, menos de 5 gramos de sal por día, 1 gramo de calcio y 800 unidades internacionales de vitamina D, que ustedes saben que mejora la resistencia a la insulina, y propender a que disminuyan la ingesta de grasas, incluidas las grasas saturadas, y la ingesta de carbohidratos, incluidos los azúcares. Por supuesto, hay que indicarles actividad intelectual, y cuando nosotros vamos a tratar de que logren la normalización de peso, el objetivo que debemos tener es que lleguen a un índice de masa corporal menor a 25 kilogramos por metro cuadrado. Si fuera necesario, porque a veces lo es, hay que hacer tratamiento farmacológico de la resistencia a la insulina, de la obesidad, de la dislipidemia y de la hipertensión. Por supuesto, todo esto en un contexto individualizado, con la paciente que tenemos delante, y si fuera necesaria la multidisciplina, por supuesto, hacerlo. La terapia hormonal para la menopausia desde ya es beneficiosa para disminuir muchos de los parámetros del síndrome metabólico, pero tenemos que tener en cuenta que es preferible la terapia transdérmica a la oral, porque las mujeres con síndrome metabólico tienen aumentados varios factores de inflamación y coagulación, y tanto la oral como la transdérmica los van a disminuir, pero tener en cuenta que los niveles de PCR y de metalopeptidasa 9 de la matriz aumentan con la terapia oral, y esto no ocurre con la transdérmica.
Entonces, los efectos beneficiosos de la terapia hormonal sobre los lípidos se producen en las mujeres posmenopáusicas con o sin síndrome metabólico, aunque los cambios en las mujeres con síndrome metabólico se consideran mínimos. Y la tensión arterial no se ve afectada en mujeres con síndrome metabólico con la terapia hormonal. ¿Qué pasa con la terapia oral? Hay un empeoramiento de la resistencia a la insulina, alteración desfavorables en las adipocitocinas, y vamos a tener proporción elevada de leptina, adiponectina, y esto va a aumentar la proporción de la metalopeptidasa 9 y el inhibidor tisular, lo cual va a ser preocupante para la enfermedad cardiovascular en aquellas mujeres que tienen aterosclerosis significativa. ¿Por qué? Porque pueden promover la inestabilidad y la ruptura de la placa. Todos estos hallazgos son relacionados con la inflamación y no se observaron con la terapia transdérmica. Estradiol transdérmico, entonces, concretamente es ideal para las mujeres que tienen o mayor riesgo o riesgo para síndrome metabólico. ¿Qué progestágeno vamos a elegir si fuera necesaria la terapia hormonal estrógeno progestacional? Bueno, tenemos que apuntar a un progestágeno lo más metabólicamente neutro que podamos. Por ejemplo, progesterona natural micronizada, porque no afecta significativamente los efectos de los estrógenos sobre el perfil lipídico, sobre la aterosclerosis y la reactividad vascular, va a tener menor efecto negativo sobre el HDL colesterol, va a ser neutra o levemente, va a tener un efecto antihipertensivo leve, va a ser neutra sobre el metabolismo de la glucosa, y estradiol transdérmico más progesterona natural micronizada disminuye el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y no tiene gran efecto sobre el peso. Pero la que tiene muy buen perfil para el síndrome metabólico y va a disminuir la mayoría de los componentes del síndrome metabólico es drospirenona, que como ustedes saben... 2 minutos, Blanca. Perfecto. Como ustedes saben, es un derivado de la espironolactona, antimineralocorticoide y con acción antiandrogénica. No alteraría los marcadores de riesgo para enfermedad cardiovascular y cerebrovascular y disminuye la tensión arterial sistólica. Tiene efecto antihipertensivo y ahorrador de potasio. Evita todas las características del síndrome metabólico que mencionó Valeria. Tiene un efecto positivo sobre el peso, mejoría de la circunferencia abdominal. No tiene efecto negativo sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y es neutral sobre la sensibilidad a la insulina. Entonces, terapia combinada, drospirenona más 17-beta-estradiol, previene y mejora el síndrome metabólico. Después de los resultados controvertidos del WHI, hubieron estudios como el NERS que nos mostró los efectos positivos sobre la salud cardiovascular en las mujeres usuarias de terapia hormonal contra las no usuarias. 17-beta-estradiol más drospirenona, que sabemos que es la progestina más parecida a la progesterona que produce el ovario, está indicada en la ventana de oportunidad terapéutica, puede modificar las consecuencias negativas sobre la salud de la mujer en el síndrome metabólico. Y en este slide les muestro un trabajo del año 2019, un estudio piloto randomizado, doble ciego, controlado con placebo, hecho con estrógenos conjugados equinos más base de oxígeno versus placebo, 12 pacientes menopáusicas obesas, donde evaluaron la grasa corporal, la homeostasis de la glucosa y los biomarcadores de inflamación. ¿Y qué concluyeron? Encontraron una rápida respuesta en la función de las células beta y en glucemia sin cambio en estos marcadores, en la composición corporal y en los biomarcadores de inflamación. Entonces, concretamente, como conclusión, podemos decir que la prevención y el tratamiento del síndrome metabólico deben ser una prioridad sanitaria para los médicos
entre las mujeres de mediana edad y mayores. Muchísimas gracias, Natalio, tranquilo, cumplimos con el tiempo y espero haber sido útil. Sí, excelente, excelente, Blanca. Gracias por cumplir con el tiempo. A continuación, Fabián Gómez Giglio, de Bariloche, nos va a hablar sobre el impacto del síndrome metabólico en la fertilidad. El doctor Gómez Giglio es médico ginecólogo, es especialista en medicina reproductiva y está a cargo del área de endocrinología ginecológica y reproducción del Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Natalio. Muchas gracias, Saegre, por darme esta posibilidad y a Fasgo por darnos el lugar. Bueno, no vamos a hablar de definiciones de síndrome metabólico ni de fertilidad, sino que vamos a avanzar en qué impacto tiene el síndrome metabólico en la fertilidad, tratando de dividir la charla en el concepto de qué impacto tiene sobre la concepción natural, qué impacto tiene sobre algunos aspectos de las técnicas de reproducción asistida, y en el devenir de la charla ir viendo en cada área, en cada sistema de la reproducción, de la fisiología de la reproducción, cómo impacta este síndrome proinflamatorio. Muy bien, hablábamos de la concepción natural. Se sabe que la obesidad femenina en la adolescencia ya se ha relacionado con un riesgo en esa mujer de tener un triple de nuliparidad y un cuádruple de no quedar embarazada nunca en relación a la población normal. Bien, es decir, que en mujeres obesas la prevalencia de infertilidad sería 3 veces mayor a las mujeres con normopeso. Esto es un artículo del grupo de Poloski y Santoro, que son epidemiólogos americanos que trabajan se lo conoce por trabajos en reproducción y en climaterio, y ya nos hablaban de esta pauta a principios del 2010. En Europa, si bien es otra población, tenemos este artículo belga que nos dice que por cada punto en el BMI por encima de 29, por cada punto de aumento en esas pacientes con un BMI mayor a 29, disminuye 5% la posibilidad de embarazo. Esto, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva publica en su comité de opinión, esto salió en un Fertility hace pocos años, en donde la ginecología general tiene que tomar conocimiento de esta situación, porque si nosotros sumamos la problemática en aumento de la obesidad y el síndrome metabólico, sumado a que cada vez más vemos que las pacientes buscan embarazos más tardíamente, se nos empieza a complicar el consejo de que los pacientes deben bajar de peso en el tiempo para poder lograr embarazo. Bien, y dentro de la fisiopatología hay un grupo de Bolonia comandado por el doctor Pasquali que trabaja muchísimo en andrógenos, que es una de las teorías mediante las cuales ya estuvimos viendo. Nosotros vemos que hay una disregulación androgénica en la mujer por este hiperinsulinismo que se está dando a raíz de la obesidad central. Ese hiperinsulinismo nos va a dar una disminución de la SHBG, esa disminución de la SHBG nos va a traer un desbalance en la cantidad de testosterona disponible, y esa testosterona disponible va a hacer una alteración en el ciclo. Esa alteración en el ciclo podría ser a nivel central. Esto ocurre fundamentalmente en las mujeres, porque en el hombre, si bien también la SHBG disminuye, teniendo en cuenta el hiperinsulinismo, esa disminución de la SHBG no va de la mano de un aumento de la testo libre, sino al contrario, en el hombre con síndrome metabólico, la testo disminuye. Entonces, lo que estaría ocurriendo en el caso de los hombres es que
recién con un BMI por encima de 40, es decir, es otro paciente, en el paciente obeso grave, en el paciente con un síndrome metabólico muy importante, lo que estaría ocurriendo es que habría un SHBG baja, una testo total y disponible baja, y esa testo baja lo que nos llevaría es a una disminución de la cantidad de secreción y de la pulsatilidad de la LH, es decir, que el efecto sería directamente central sobre la pulsatilidad de GnRH. El doctor Pasquali y otros colegas también están trabajando en relación a las teorías de que estos pacientes con un aumento de la masa de la obesidad central tienen un hipercortisolismo. Ese hipercortisolismo se vería al afectar el eje hipotálamo hipófiso adrenal, habría una interrelación alta en donde ese hipercortisolismo también disminuiría a nivel central la secreción de LH. Y por otro lado, no nos olvidemos del aumento de leptina, y el aumento de leptina, a raíz del aumento de la masa grasa, va de la mano en estos pacientes de una leptinoresistencia, y esa leptinoresistencia se da por dos situaciones, por una patología o una disminución de la sensibilidad de los receptores de leptina, y a su vez que las transportadoras, las binding protein de la leptina también están disminuidas. Dentro de la fisiopatología, esto es lo que decíamos antes, se escribe cada vez más, este es el grupo de Vidal Puig, escribe mucho acerca de la lipotoxicidad de los ácidos grasos que no logran quedar dentro del tejido graso. Es decir, si ustedes bien saben cómo es el metabolismo del tejido graso, preadipocito estimulado a ser adipocito, eso se hipertrofia, hiperplasia, y los ácidos grasos teóricamente van a este tejido, que a su vez, en el caso del síndrome metabólico, están aumentados porque hay una gran masa intraabdominal. Pero cuando ya no podemos lograr que el ácido graso esté ahí, este ácido graso va a otros lugares, a otros órganos, músculo, hígado, por eso la esteatosis, y ahí estos ácidos grasos son altamente lipotóxicos y también estarían influyendo sobre las gonadas y las gametas. Bien, este es un esquema similar al que también la doctora Cervetti hace momentos también explicó, en donde el impacto en la obesidad y la reproducción en las pacientes con PCO, hay hiperinsulinemia, insulinoresistencia, hay un aumento de andrógenos, como decíamos, por disminución de LSH-BG. Bien, ¿qué ocurre en la mujer entonces? Hay un hiperandrogenismo en la obesidad central en la mujer. Hiperinsulinemia, disminución de SHBG, aumento de testosterona libre. También hay un aumento de hidrotestosterona y androstenediona. La hidrotestosterona sube porque el aumento de cortisol altera la funcionalidad de la alfa-reductasa. Entonces, esto también haría que este otro andrógeno tan potente, por eso también es que los pacientes tienen hirsutismo muchas veces. Hay obesos con hirsutismo, debido a esta causa. En cambio, en el hombre, la testosterona disminuye, si bien, conforme aumenta el BMI, si bien reduce también el SHBG. Bien, ¿y qué es lo que pasaría en el hombre? Miren, este es un trabajo de Vermeulen que trabaja mucho en andrógenos y nos demuestra en el cuadro de arriba, en el cuadradito verde, cómo hay una disminución de los niveles diurnos de LH en comparación con la parte azul, que son pacientes con peso normal. Y en la parte de abajo, miren cómo hay una amplitud disminuida en el cuadrito verde en hombres obesos en amplitud de secreción de LH, en relación al cuadrito azul, que son hombres con peso normal. Esto tiene significancia estadísticamente. Bien, no nos olvidemos, como bien nombró la doctora Campostrini, el efecto de la grelina. La grelina tiene un efecto inhibidor directamente central, es decir, las hormonas gastrointestinales trabajan también un rol en la fertilidad, porque inhiben directamente la secreción en la parte media del hipotálamo. Bien, en todo esto, la Sociedad de Reproducción nos comenta que la obesidad puede perjudicar la reproducción tanto en hombres como en mujeres, conduciendo a la infertilidad de parejas que tratan de concebir con subsecuentes complicaciones en embarazo y efectos adversos a la descendencia. Bien.
Como vimos, hay alteraciones menstruales, todos conocemos el SWAM, por publicaciones en la NAMS. El SWAM hizo un estudio retrospectivo con un número importante de pacientes donde vio que las mujeres que en su momento, en la adolescencia, tenían un índice tenían un BMI mayor a 30, estadísticamente significativo, tenían mayor cantidad de ciclos con amenorrea. Vamos a apurarnos un poquitito. Miren este otro trabajo, este trabajo es buenísimo. Son 18 pacientes nada más, pero vean, en la parte superior del cuadro, que son pacientes que tienen un BMI normal, esa es la pulsatilidad de su LH. En cambio, en la parte inferior, vean cómo disminuye la pulsatilidad, son pacientes con un BMI de 42. Bien, ¿qué ocurre dentro del folículo ovárico? Dentro del folículo ovárico, este es un metaanálisis en donde se midieron distintos metabolitos inflamatorios, como ser la PCR, y la leptina, y están aumentados en líquido folicular, así como otros también. Este fue hecho en humanos. En cambio, este otro trabajo está hecho, es de investigación en ratas, se les indujo obesidad, y hay una lipotoxicidad en el folículo ovárico, con un incremento de triglicéridos en el mismo líquido, y en tanto el cúmulo como los ovocitos. Nosotros sabemos la importancia del cúmulo en la fisiología del ovario, perdón, del ovocito a la hora de fertilizar. Y hay otros factores importantes, como el estrés oxidativo, mayor apoptosis, se altera el potencial de las mitocondrias, se altera la membrana mitocondrial, y esto es muy importante a la calidad de los embriones. Entonces, en las disfunciones ovulatorias hay subfertilidad. Ahí, bien. Bueno, esa no quiere. Hay una subfertilidad, oligovulación, y las tasas de implantación y gestación son reducidas en las técnicas de reproducción asistida. ¿Por qué? Porque hay una mayor necesidad de gonadotrofinas, de cantidad de gonadotrofinas para ver biodisponibilidad, o de clomifeno. Es común la resistencia a clomifeno en estas pacientes. Estimulaciones ováricas prolongadas que pasan los 12 días, y sabemos que eso disminuye la tasa de embarazo. Mayor tasa de cancelación porque no se logran óvulos o porque los embriones se detienen. Mayor incidencia de asincronía folicular, por ende, cuando queremos tener una superovulación controlada con varios ovocitos maduros, lo que nosotros llamamos en M2, se nos dificulta. Menor biodisponibilidad de la HCG inyectada, mayor síndrome de LUF. Miren, en calidad embrionaria, este es un trabajo de Human Reproduction, es reciente, de un grupo inglés. 2 minutos, en donde, gracias. En donde vemos cómo la llegada a blastocisto en tiempo, en 5 días, en el grupo superior que tienen peso normal por debajo de 24 de BMI, es mayor que la llegada a blastocisto en pacientes con obesidad. Y nosotros sabemos que hoy día el gold standard de los centros de reproducción es tratar de transferir un solo blastocisto. Bueno, entonces tenemos menos número de ovocitos recuperados, peor calidad ovocitaria, la tasa de fecundidad se reduce, hay peor calidad embrionaria y hay menos probabilidad de transferencias embrionarias porque no llegan los embriones. ¿Qué pasa con la implantación? Miren, este es un trabajo de Belver, del Fertility de no hace mucho tiempo, en donde el grupo de Libby plantea 9.500 casos de ovodonación. Y en ese grupo lo que hicieron fue dividir según el BMI de las pacientes receptoras qué tasa de embarazo, y tuvieron una disminución a partir del BMI de 30. Bien, ¿qué pasa en el hombre? Como para ir terminando, en el hombre tenemos 2 puntos a considerar. Primero, cuando la pareja, los dos tienen obesidad mórbida, los dos tienen síndrome metabólico, disminuye aún más la fertilidad. Y en el hombre puntualmente tenemos que el espermograma prácticamente no hay modificación en síndrome metabólico. Sí hay en los valores hormonales, como dijimos antes, y sí hay nosotros medimos como prueba funcional el ADN de los espermatozoides, y sí hay un aumento del DNA, de la fragmentación, perdón, del DNA en los pacientes con síndrome metabólico. Bien, solamente en hombres con un BMI mayor a 35. Bueno, y por último, 2 palabras. En el embarazo sabemos que hay mayor tasa de abortos clínicos y bioquímicos, un punto importante, el aumento de complicaciones maternas en segundo o tercer trimestre, y un aumento de malformaciones congénitas. A modo de solo mostrar, este es un metaanálisis reciente, lo vamos a ampliar, y fíjense, si bien no hay significancia,
está corrida de la media toda la cantidad de malformaciones de tubo neural y cardiovasculares. Por eso es muy importante las conclusiones. El consejo preconcepcional para parejas o individuos obesos y con síndrome metabólico debe ser acerca de explicar las consecuencias del síndrome metabólico en la fertilidad y el embarazo. Y los beneficios de posponer el embarazo para perder peso deben ser considerados a la hora de plantear esta medida terapéutica, así como también balancear con el riesgo del declinamiento de la fertilidad, hemos dicho al principio, con el avance de la edad en la paciente o en la pareja. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabián. Gracias por cumplir con el tiempo. Excelente tu exposición. Y ahora les voy a pedir que se conecten. Así les hago algunas preguntas que nos ha enviado el público. En base al tiempo, les voy a hacer en orden una pregunta a cada una, la que me parece más relevante para cada uno. Adelante. Bueno, no entendí mucho, porque fue entrecortado, pero supongo que me preguntás respecto a si se podría utilizar tibolona en las pacientes menopáusicas portadoras de síndrome metabólico. Bueno, supongo que fue eso lo que preguntó. Si es esto, si bien tibolona tendría un buen efecto sobre la función sexual y el ánimo, el problema es que produce una disminución del HDL colesterol y produce cierto aumento del peso, lo cual haría que esta no sería la molécula ideal para la paciente climatérica portadora de un síndrome metabólico. Y además, tampoco están claros hasta la fecha el efecto a largo plazo de la tibolona sobre el estrés oxidativo en los tejidos insulinos dependientes. Esto también es muy importante. Ni tampoco tenemos claro el efecto a largo plazo en la consolidación de los procesos cognitivos como la memoria y el aprendizaje, por lo cual no sería una molécula que yo elegiría, teniendo otras posibilidades mucho mejores, tibolona. Pero voy a transmitir, hay una pregunta que estoy viendo aquí del público, otra pregunta que hay de la doctora Ana Soledad Castro. ¿Cómo recomiendan el uso de los nuevos preparados de drosperinona como componente de la terapia hormonal de reemplazo? ¿Toma continua diaria durante todo el mes o se podría utilizar solo algunos días como se utiliza la progesterona micronizada? ¿Se escuchó? Sí. ¿Alguien de ustedes que quiera responder a esa pregunta? No sé si Blanca o algo... Me parece que la pregunta, si hablan de drospirenona como anticonceptivo, la pregunta es para Silvana. No, como componente de la terapia de reemplazo hormonal. Como componente, no entendí. ¿Toma continua diaria todo el mes? Podría ser, utilizar solo algunos días como se utiliza con la progesterona micronizada. Ya entendí. Digamos, se podrían hacer de las dos maneras. El problema es que la drospirenona que tenemos en Argentina, que viene sola, es en un valor en una dosis que en caso de utilizarla, yo la utilizaría secuencial. Durante 12 a 14 días le daría le daría drospirenona y le daría un push, por ejemplo, tratar de hacer la dosis más baja, ¿no es cierto? El estradiol transdérmico, un push por día, y la drospirenona 12 a 14 días al mes. Es decir, a ver si se entiende, lo tendríamos que fabricar, porque la drospirenona que nosotros tenemos en Argentina es el envase con fines anticonceptivos, ¿ok? No sé si contestó. Perfecto, doctora.
Otra pregunta que hay, que pienso que esto es para Valeria. En el síndrome de ovario poliquístico, ¿siempre metformina aunque la paciente sea delgada? Ahí podemos ir directamente a las recomendaciones estas que les mencioné del 2018, que es la última guía que tenemos disponible, ¿sí? Y la metformina es recomendada en pacientes que tienen alteraciones metabólicas, ¿sí? Que está constatado por estos criterios del síndrome metabólico, y en pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 25. O sea que en las pacientes delgadas no es siempre, ¿sí? No las ayudaría. ¿Por qué? Porque, como vimos en la última diapo que les puse, lo que mejora es el peso, el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, el perfil lipídico, ¿sí? Entonces la indicación sería en pacientes con sobrepeso u obesidad directamente ya. Otra pregunta que le hago al que quiera responderla del panel. Dice, ¿los sofocos de la menopausia podrían estar vinculados? Néstor, tengo las preguntas. Sí, estoy yo actuando porque te habías desconectado. Perdóname, hago esta pregunta que ya saqué del público y yo me desaparezco. Entonces, dice, ¿los sofocos de la menopausia estarían vinculados con el síndrome metabólico? Y los dejo en manos del doctor Cooperman. Gracias. Yo creo que esa pregunta es para mí. Los sofocos de la menopausia no tienen una vinculación específica con el síndrome metabólico. Al contrario. Te digo. ¿Natalio está hablando? Sí. Creo que perdona, Natalio, no es buena tu comunicación. Exacto. Bueno. Entonces, sí, ahora, Blanquita, yo le pido disculpas, estoy transcribiendo las preguntas que veo en el chat del público. Perfecto. Bueno, insisto, no las puedo orientar ni reorientar porque no es un tópico que yo tenga expertise. En general, la paciente que tiene un síndrome metabólico es una paciente que tiene sobrepeso. En la grasa periférica tiene mucho estrógeno. Ese estrógeno se interconvierte en su vía metabólica final a estrona. En general, no es una paciente hipoestrogénica. Y la etiopatogenia de los soflames no tiene una gran vinculación con el síndrome metabólico. Es una paciente que tiene un síndrome metabólico y que llegó a la menopausia. Lo que pasa es que montones de cosas que le producen este síndrome metabólico hacen a los riesgos que va a tener esta paciente. ¿Estamos? Por eso yo, en mi charla, dije inicialmente, la primera diapositiva, cuando estaba enfocada a cómo vamos a tratar a esta paciente, no es que yo le voy a dar terapia hormonal para la menopausia de ningún esquema, ninguna vía, ningún tipo, porque tiene el síndrome metabólico, ¿ok? Es una paciente donde ni lo va a prevenir ni lo va a solucionar al síndrome metabólico. Es una paciente a la que yo le voy a dar terapia hormonal para la menopausia, si lo amerita, en la ventana de oportunidad donde se tiene que dar, que es hasta los 60 años o durante los 10 años alrededor a partir de que se produce la menopausia. Esa es mi ventana de oportunidad. Pero si amerita que yo le dé terapia hormonal, tengo que elegir lo que traté de explicarles, ¿ok? Vía transdérmica, la progesterona natural micronizada, la drospirenona, ¿estamos? Que es lo mejor para esta paciente. No la tibolona, como decíamos recién. Pero no es que pueda dar terapia hormonal para solucionarle el problema del síndrome metabólico. ¿Estamos? Perfecto. Otra pregunta que esta pienso puede ser para Fabián. Dice, en una paciente con síndrome de ovario poliquístico tratada con metformina que se embaraza. Dice, ¿hasta qué semana de embarazo debiera tomar la metformina? Bueno, se entrecortó, pero te cuento, la paciente con metformina que se embaraza continúa sí o sí el primer trimestre con la metformina porque hay un estudio de Glueck
muy importante que demostró la disminución de aborto en las pacientes con PCO al ser tratadas con metformina. Bueno, hay toda una discusión al respecto de hasta cuándo seguir con la metformina. Hará 6 años apareció un trabajo en donde en forma experimental se sabe que la metformina disminuye los andrógenos, y bueno, eso ya lo sabemos, pero que disminuiría los andrógenos y podría alterar algún problema en los fetos. Entonces, mínimamente hasta semana 12, 16, hoy día se deja la metformina. Si bien antes la dejábamos más, es real, hasta 32, 34, porque se acuerdan que la primera oleada diabetogénica en la embarazada es tipo 26, 28, yo no hago obstetricia, pero es más o menos ahí, y la segunda es 32, 34, ahí se nos escaparía alguna diabética, ese era el fundamento de por qué continuarlo, y había algunos que lo dejaban hasta las 36. Hoy día se recomienda sí o sí el primer trimestre, y en semana 14, 16 ya suspenderla. Gracias, Fabián. La última pregunta, porque ya estamos en tiempo, dice, la drosperinona, en la terapia hormonal, hacer un antiandrogénico, ¿no alteraría la libido de la paciente? Bueno, por eso dice que no es la opción ideal. Digamos, ¿alteraría la libido? Las pacientes posmenopáusicas, en líneas generales, tienen la libido alterada. Esto es así. Y una paciente que es obesa, como la paciente que tiene el síndrome metabólico, seguramente puede tener la libido alterada, pero lo que pasa es que los beneficios de indicarle un progestágeno que sea metabólicamente inerte, nosotros tenemos que hacer un análisis costo-beneficio. No tenemos nada perfecto para brindarle a esta paciente. ¿Entienden? Entonces, lo más importante es que drospirenona es lo más parecido a lo que produce el ovario naturalmente. Por eso decimos que es el progestágeno más elegible. Por ejemplo, si vos le ponés neta, acetato de noretisterona a la paciente, probablemente tenga mejor el ánimo, probablemente tenga mejor la parte de la función sexual, pero en el análisis costo-beneficio no es lo mejor para la paciente. ¿Estamos? Entonces, no hay algo perfecto para esta paciente, pero el daño, la injuria metabólica que tiene hace que lo más elegible es lo que tenga menos impacto, androgénico. Y drospirenona tiene acción antiandrogénica y antimineralocorticoide. Es ahorradora de potasio. Por eso es lo más adecuado. Perfecto, doctores. Querida gente, muchísimas gracias. Damos por finalizado el simposio. Le agradecemos especialmente al doctor Kupperman, que lamentablemente tuvo alguna dificultad de conexión ahora en este momento, que trabajó intensamente, al igual que todos ustedes, en la preparación de este simposio. Muchísimas gracias a Saegre y a todos ustedes. Muy buenas las exposiciones. Los comentarios que hay son muy buenos. Me minimizo y adelante. Un saludo para todos. Buenos días. Muchas gracias. Buen día. Buen día.